Ruinas romanas, vikingos, callecitas medievales, Harry Potter, fantasmas, esta ciudad tiene de todo y además es muy bonita. Todo lo que está dentro de la muralla, el casco antiguo, es precioso. Lo más lindo de esta ciudad es caminarla, recorrer sus callecitas, pero hay algunos puntos interesantes para destacar y eso es lo que te voy a mostrar en este video. Como siempre te voy a mostrar los lugares más turísticos, pero también esos lugares que descubrimos de casualidad y que no son tan populares, así que si te gusta descubrir lugares menos concurridos y no tan turísticos, quédate hasta el final. Pero primero te cuento cómo llegar. Nosotros vinimos en tren desde Manchester, pero también podrías venir desde Londres, que de hecho es lo que hace la mayoría, y tardarías más o menos 2 horas. En la descripción te dejo el link a Omio, que es la herramienta que uso para ver las conexiones, así que si todavía no tenés claro cómo llegar, puedes buscar ahí. La primera mañana hicimos un free tour en inglés, no encontré free tour en español, aunque sí hay un tour guiado en español que tiene una tarifa fija. Te dejo ambos enlaces en la descripción para que puedas ver el detalle de cada uno y reservar si ya tenés tu fecha de viaje. La puerta que vemos al final de esta preciosa callecita es la Buzzan Bar. Por esa puerta se puede subir a la muralla, pero eso lo hacemos en un ratito. Hace casi 2000 años los romanos pasaban por acá, camino al norte hacia lo que es hoy Escocia, aunque las partes más antiguas de la puerta que vemos hoy se construyeron en los siglos XI y XII, es muy probable que estas piedras hayan sido reutilizadas de la puerta romana original. Al otro lado de esta puerta tenemos los jardines del Museo de York, que como lo dice su nombre son parte del Museo de York, pero se pueden visitar de manera gratuita y son unos jardines muy especiales porque además de que es un espacio lindo para relajarse, incluso para hacer un picnic si te toca buen clima, hay mucha historia en estos jardines más allá del museo. Aunque si querés visitar el museo te vas a encontrar con colecciones que van desde la prehistoria hasta la edad moderna, artefactos romanos, vikingos y medievales y exposiciones sobre la geología de la región. A mí me tocó un día muy agradable, así que decidí recorrer los jardines y la parte que más me impactó y la más fotogénica es la que rodea las ruinas de la abadía de Santa María. Esta abadía se fundó en el año 1088 y fue una de las abadías benedictinas más ricas y poderosas de Inglaterra hasta su disolución en 1539, porque en la década de 1530 el rey Enrique VIII prohibió todos los monasterios de Inglaterra como consecuencia de su reforma de la iglesia. En los jardines también están las ruinas del St. Leonard Hospital, que se cree que fue el hospital medieval más grande del norte de Inglaterra, pero su función no se limitaba solo al cuidado de enfermos, también brindaba comida y atención médica a las personas con menos recursos. Además tenía una fuerte conexión con la catedral, no solo por su cercanía, también porque en la Edad Media la medicina y el cuidado de los enfermos estaban muy ligados a la religión. Y apenas vi estas ruinas me recordaron más a una iglesia que un hospital, y esta relación tan estrecha con la religión es el motivo. Enfrente del hospital vemos esta torre que es uno de los vestigios mejor conservados de las defensas romanas de York. Las piedras de la mitad inferior son romanas y la mitad superior se reconstruyó en época medieval. No se sabe con exactitud, pero se cree que las partes romanas originales datan del siglo III y formaba parte de la muralla romana que rodeaba la ciudad, llamada entonces Eboracum. Acá también se puede caminar por la muralla, pero ya te voy a decir cuál es el tramo más bonito en el caso de que no la puedas hacer completa. Esa casita blanca que se ve a lo lejos era el Hospitium, que se construyó como parte de la abadía de Santa María en la época medieval y se usaba para alojar a los mercaderes que no podían alojarse en la abadía principal con los monjes. Hoy en día es un salón para eventos. Por acá cerca está la King's Manor, la cual se construyó alrededor del 1270 como residencia para el abad de la abadía de Santa María, aunque gran parte fue reconstruida a finales del siglo XV. Después de la disolución de los monasterios en 1539, el edificio se usó como sede de gobierno hasta 1641 y figuras históricas como Enrique VIII, Carlos I y Jacobo I se alojaron acá. De hecho, el escudo de armas sobre la entrada pertenece a Carlos I, donde vemos el unicornio, símbolo de Escocia, y el león, símbolo de Inglaterra. Y desde 1963, la mansión del rey es parte de la Universidad de York y podemos entrar y recorrer tanto el patio como el interior, que no es muy grande, así que no te va a llevar mucho tiempo. El último
último lugar que vemos por acá es la Galería de Arte, con obras que van desde el siglo XIV hasta la actualidad, y destaca la colección de cerámica británica, que es la más importante del país. Además hay exposiciones temporales, así que antes de venir, chequea el sitio web que te dejo en la descripción. Este año, por ejemplo, desde mayo a septiembre hay una exposición de Monet, y justo el día que estuvimos nosotros era el último día que hacían este mapping al atardecer, así que volvimos para esta parte de la ciudad para verlo. Igual está todo muy cerca, el casco antiguo es pequeño, se recorre fácilmente caminando. Como siempre te voy a dejar un mapa con todos estos lugares marcados para que puedas ver la ubicación exacta y distancia entre ellos. Y ahora vamos a la Catedral de York, conocida por su arquitectura gótica, sus vitrales y por ser el centro religioso más importante del norte de Inglaterra desde el siglo VIII. La iglesia actual se construyó entre 1220 y 1472, aunque la primera iglesia cristiana en el lugar data del año 627 y tiene varias cosas para destacar, entre ellas la gran ventana del este, la más grande de su tipo en el mundo. La catedral se asienta sobre los restos de una estructura romana y si quieres una experiencia todavía más completa puedes subir a la torre central y disfrutar de las vistas panorámicas siempre que estés dispuesta a subir 275 escalones. También puedes participar en visitas guiadas que están incluidas en el precio de la entrada. Los precios varían según quieras subir a la torre o no, pero en el caso de que ya tengas decidido que querés visitar la catedral y algún otro atractivo de pago, dale un vistazo al York Pass, que es de esas tarjetas que podés elegir para tener por un día o por un par de días, durante los cuales está incluido el acceso a las principales atracciones. Te dejo el link en la descripción para que veas todas las atracciones que incluye y el precio según la cantidad de días. Frente a la catedral está la escultura de Constantino el Grande, ya que fue proclamado emperador romano en York en el año 306 después de Cristo en la ciudad romana Eboracum. Y que esté frente a la catedral no es casualidad, ya que la escultura celebra tanto la proclamación de Constantino como emperador, pero también su papel en la historia del cristianismo, ya que fue el primer emperador que permitió a los cristianos libertad de culto. Y enfrente, un poquito más alejada y que puede pasar inadvertida, está esta columna. No sabía bien qué era hasta que me acerqué y leí el texto que aclara que es una columna romana que encontraron en 1969 cuando estaban haciendo trabajos de excavación en la catedral. Se cree que era parte de una basílica romana que había en este lugar. Y nos vamos a una iglesia pequeñita, sobre todo comparada con la catedral. La Santísima Trinidad se fundó en el siglo XIII, pero la mayor parte del edificio que vemos hoy es del siglo XV. Tiene unos bancos muy curiosos, es la primera vez que veo unos bancos de este estilo y son los únicos que quedan en York. Se dice que se usaban tanto para dar más intimidad como para evitar la corriente de aire en los días fríos. Me parecen muy ingeniosos y muy raros. Contame en los comentarios si viste alguna iglesia con este tipo de bancos. Te la voy a dejar marcada en el mapa porque no es fácil de encontrar, no está a la vista y hay que atravesar un arco y un pasillo hasta llegar al patio de la iglesia. Y ojo porque hay otra iglesia que está un poquito más alejada del centro con el mismo nombre, así que no te vayas a confundir. Ya te mostré una parte de la muralla que incluso tiene partes que datan de la época romana, pero ahora vamos a subir y disfrutar de sus vistas. Nosotros subimos por la Busan Bar, la misma puerta que te mostré al principio, y bajamos por la Monk Bar. Se puede hacer un trayecto más largo por arriba de la muralla, pero dicen que esta es la parte más linda, así que si tenés poco tiempo podrías hacer aunque sea esta parte. Estas murallas se construyeron principalmente en el siglo XIII, miden 3.4 kilómetros de largo y son las más largas de Inglaterra. Las abren al público a la mañana y las cierran al atardecer, aunque el horario varía según la época del año, así que esto chequéalo antes de viajar. Y llegamos por fin a The Shambles, el lugar más icónico de York y una de las calles comerciales medievales mejor conservadas de Europa. Todo el casco antiguo de York es bonito, te dan ganas de sacarle fotos a todo, y esta calle es como que tiene toda esa belleza concentrada, pero también tiene mucha gente concentrada, así que acá va un consejo. Cuando pudimos disfrutarla un poco más vacía fue el domingo entre las 9:30 y las 10 menos 10 de la mañana, así que si querés venir a hacer fotos o verla con menos gente vas a tener que venir más temprano. Nosotros pensábamos que a las 9:30 ya iba a estar bastante llena, pero estuvo bien. Y además de que es bonita y de sus raíces medievales, para los fanáticos de Harry Potter, esta calle tiene un atractivo especial porque se cree que sirvió de inspiración para el Diagon Alley. Yo no vi la película, así que no tengo idea, pero mucha gente viene a ver esta callecita por este motivo. El origen del nombre no es muy agradable de contar, pero hace referencia al hecho de que en 1862 esta calle estaba llena de carnicerías y los cuerpos de los animales muertos colgaban de unos ganchos que incluso se pueden ver en algunas fachadas, y también las ranuras por las cuales corría la sangre. Hoy en día es una calle comercial y turística con tiendas independientes
independientes que van desde chocolaterías hasta tiendas de artesanías y por supuesto recuerdos inspirados en Harry Potter. Un lugar para destacar es esta capilla donde se cree que vivió Margaret Clitheroe, una mártir católica del siglo XVI, quien durante la época de persecución religiosa en Inglaterra escondía sacerdotes y facilitaba misas clandestinas, y por este motivo fue arrestada y condenada a muerte. The Shambles no es solo esta callecita, porque también está el mercado Shambles Market, un mercado al aire libre justo al lado. Abre todos los días y hay artesanías, flores, velitas, cuadros, de todo. Si sos de comprar souvenirs, me parece un buen lugar para llevar algo más auténtico y artesanal. Y hay una parte que es un mercado de comida, donde hay de todo. Fuimos el sábado al mediodía y por supuesto estaba lleno, no encontramos mesas libres, así que tuvimos que comer parados, pero el lugar está muy bueno, hay bastantes opciones veganas. Finalmente opté por comida india. Y en The Shambles hay un lugar muy especial para comer scones. Desde que los vi a través del vidrio y vi que tenían opciones veganas, me obsesioné con estos scones. Además, esta cafetería está ubicada en una casa que data del siglo XV. Es muy bonita tanto por fuera como por dentro y es muy acogedora. Hay mucho detalle en la decoración, las teteras y toda la vajilla que usan. Me gustó mucho la experiencia en sí. Es bastante popular. La primera vez que vine no tenían lugar, por eso al otro día volví más temprano. Así que si querés asegurar tu lugar, también puedes hacer tu reserva online. Si no conseguís lugar, también puedes comprar para llevar. No tienen muchas opciones veganas y se agotan rápido. Ojalá que sumen más en el futuro, pero el que probé estaba delicioso y el té también. Y conectada con The Shambles está la calle más corta de York. No tiene ningún atractivo en especial, pero es conocida por ser la calle más corta y posiblemente con el nombre más largo. Te lo dejo escrito porque no sé cómo se pronuncia esto y te la dejo marcada en el mapa para que lo ubiques. Otro atractivo en el casco antiguo de York es Barley Hall, que puede pasar fácilmente inadvertido porque hay que atravesar una puerta y un pasillo para llegar al patio donde está esta casa que permite experimentar cómo era vivir en la Inglaterra medieval. Es un museo que permite descubrir la cotidianeidad de una familia en época medieval. La decoración recrea el aspecto de 1483. Y por si no querés entrar, por el pasillo puede ser que encuentres abierta una cortina que te permite darle un vistazo a una de las habitaciones del interior. Este es otro lugar que descubrimos de casualidad y gracias a este lugar descubrimos otros, así que fue un buen hallazgo y te lo voy a compartir. Este es uno de los pubs más antiguos de York, con una historia que se remonta al menos al 1644, aunque el edificio es todavía más antiguo. Y además de su antigüedad, destaca su importancia histórica, ya que durante la Guerra Civil Inglesa se usó como hospital y como morgue para los soldados. Y te aclaran que no te asustes si ves algunos fantasmas de soldados y gatos negros que vivieron acá hace 300 años. Y aprovecho para contarte que esto es algo común en York, que hay muchas leyendas de fantasmas y este tipo de cosas. Y si te interesa esta temática, hay varios tours en inglés de fantasmas y leyendas. Más allá de los fantasmas, muy amable la persona que nos atendió, nos hizo probar algunas cervezas para ayudarnos a decidir, que de hecho estaban muy ricas. Eso sí, el sábado a la tarde estaba llenísimo, volvimos el domingo y estaba más tranquilo. Y leyendo la información que había en la pared del pub, encontramos algunas curiosidades sobre la calle en que se encuentra y los edificios que lo rodean, los cuales son muy antiguos, como este que data del año 1434, que se cree que era la casa de un rico mercader. También encontramos este diablito conocido como el diablo de Stonegate, que es el nombre de la calle. El edificio a la altura 35 tiene detalles de madera tallada del 1682. En su día fue una librería y todavía se pueden ver señales de su pasado, como esta Biblia que cuelga sobre la puerta. Ahora nos vamos al Museo del Ferrocarril, que está saliendo del casco antiguo y cruzando el río. En el camino vimos la Barker Tower, que se construyó como torre de peaje donde se cobraba a la gente que quería cruzar el río. Me encantó esta parte, no había visto el río hasta que vine para este lado. Yo no hice tiempo, pero me quedé con ganas de hacer un paseo en barco por el río. Se puede hacer durante el día o al atardecer, así que si te gusta hacer este tipo de paseos, te dejo el link en la descripción para que veas la información. Camino al museo también vimos otra parte de la muralla, la caminamos un poquito y retomamos nuestro camino al museo. Cuando llegamos 10 y algo había poca gente entrando, pero cuando salimos ya cerca de las 11 había bastante gente. Y si bien es gratuito, si vas en hora pico o temporada alta, podés hacer la reserva online para hacer la entrada más rápida. Este museo tiene una de las colecciones ferroviarias más importantes del mundo. Se centra en la historia y la tecnología de los trenes, pero también en su impacto social y cultural a lo largo de los años. El museo es grande, nosotros estuvimos media hora porque fuimos a ver cosas muy puntuales, porque el día estaba tan lindo que queríamos aprovechar el solcito, pero podrías pasar varias horas dentro porque es grande e interesante. Si querés hacer como nosotros
nosotros y darle un vistazo a los destacados están marcados en un mapa cuando entras, pero te adelanto a algunos. Por un lado, la locomotora de vapor Mallard, que marcó el récord mundial de velocidad para trenes de vapor en 1938. Y otra de las exposiciones estrella es la cabina de un Shinkansen, conocido como tren bala japonés. Este tren es emblemático no solo por su velocidad, sino porque fue un hito en la tecnología del transporte ferroviario a nivel mundial y es el único expuesto fuera de Japón. Además, puedes entrar, incluso te puedes sentar. Me gusta cuando los museos ofrecen esta parte interactiva con las exposiciones. Dejamos el museo y nos vamos para otra parte de la ciudad donde hay varias atracciones concentradas. Que un dato curioso que dice en la página oficial de turismo es que York es la ciudad de Reino Unido con más atracciones por kilómetro cuadrado. No sé si esto es verdad, pero sí es verdad que hay muchas cosas para ver. Así que si estás por poco tiempo vas a tener que elegir qué es lo que más te interesa porque no vas a poder entrar a todas las atracciones. Acordate de darle un vistazo a la York Pass porque te puede ayudar a decidir qué priorizar. El edificio que vemos funcionaba la Compañía de Mercaderes de York. Se construyó entre 1357 y 1361 y es uno de los edificios más grandes y antiguos de su tipo en Gran Bretaña y refleja la riqueza y el poder de los comerciantes de York en la Edad Media. Originalmente fue un lugar para el comercio, hoy en día es un museo y un espacio para eventos y tiene la particularidad de que se pueden ver las tres salas que cumplían las tres funciones de un gremio medieval: la comercial y social en el gran salón, las funciones benéficas en el sótano y la religiosa en la capilla. Y a pocos pasos está el Jorvik. Si quieres explorar el pasado vikingo de York, este es el lugar. Jorvik era el nombre de la ciudad en época vikinga. Puedes visitar el museo y en su tienda de souvenirs vas a encontrar algunos objetos bastante curiosos. Y cambiamos de tema porque York también tiene una rica historia en la industria del chocolate. Compañías famosas tuvieron su origen acá. Hoy en día se puede explorar la historia del cacao y producción del chocolate en diferentes museos y fábricas, como por ejemplo en York Chocolate Story y en York Cocoa Works, que es una fábrica independiente que ofrece visitas guiadas, talleres para hacer tu propio chocolate. También tiene una cafetería y una tienda donde tienen opciones veganas. Clifford Tower es el último vestigio del castillo de York, una torre medieval que se construyó en la década de 1250 durante el reinado de Enrique III. Tuvo varios usos a lo largo de su historia, entre ellos tesorería, prisión y lugar de defensa, pero hoy en día ofrece vistas panorámicas de la ciudad desde su plataforma de observación. Y también se puede conocer su historia e importancia en la historia de Inglaterra. Y enfrente está el Museo del Castillo de York, que ofrece una inmersión en la historia social de Inglaterra, desde la vida cotidiana hasta recreaciones de calles y celdas de prisión históricas. Y si después de visitar todos estos lugares te dio hambre, puedes venir a Spark. Este lugar lo descubrimos de casualidad y no vi que lo hayan nombrado en ninguna otra guía. Es un mercado hecho de contenedores donde hay comida de diferentes países, varias opciones veganas y me pareció muy original la estructura y decoración. Y si tenés más tiempo también puedes hacer excursiones para conocer los alrededores de York. Te dejo más info en la descripción. Contame en comentarios qué te pareció York y si te gustó el video. Si te sirve la info te voy a pedir que dejes tu like, que comentes, que compartas, que te suscribas al canal y todas estas cosas que me ayudan un montón y me permiten seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te dejo con estos otros videos de Inglaterra.